Bendiciones a todos los hermanos que están del otro lado. Estamos en vivo en FM 94.1, La Predicadora. Y como todos los días viene, traigo para compartir con todos ustedes la palabra del Señor, la palabra de bendición. Tengan ustedes un bendecido viernes. Y vamos a estar compartiendo la palabra y comenzando el programa. Este es el programa Vasos de Misericordia. Y vamos a saludar a nuestro operador, Mauro. Muchas bendiciones. Que Dios te bendiga. Muy buenas tardes, Miriam, Dios te bendiga. Dios te bendiga a vos que estás en sintonía en este día viernes 19 de enero. Así como lo decía la hermana, estamos aquí en vivo en la radio La Predicadora, en la cual juntos podemos compartir la palabra de Dios. Y te queremos dejar esta primera invitación, que es a que te comuniques, a que dejes tu pedido de oración en esta tarde, en este día que el Señor nos regala para la gloria de su nombre. Los números son 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75. Y si no tenés el número fijo, que es el 60 71 38 45. 60 71 38 45. Dios te bendiga. Bueno, le agradecemos a Mauro, agradecemos a todos los oyentes que están del otro lado para compartir con nosotros la palabra de Dios, y vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo de Dios nos esté acompañando en este día viernes con la palabra del Señor. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar, Señor, en este lugar. Señor, te pido que la palabra impartida sea de bendición para cada uno de los que está del otro lado, que tiene necesidad de tu palabra. Señor, te damos la gloria y la honra, Padre, por un día más que nos permite compartir tu palabra, Señor. Bendícenos con tu palabra, Padre. Levanta al caído, Señor. Levanta al enfermo, al postrado, aquel que tiene dolor, Señor, que tiene enfermedad, que una enfermedad lo tiene limitado, Señor. Levántalo. Que el dolor le impide vivir su vida normalmente, Padre. Que tu mano de poder sea en esta tarde, Señor, tocando cada vida y levantando cada alma, Señor. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar con la palabra del día de hoy. Y vamos a comenzar con el Salmo de David. Salmo 42. El Salmo 42. Y dice la palabra del Señor: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates tú, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué es lo que desanima al pueblo de Dios actualmente? Hay muchas cuestiones, muchas situaciones en estos tiempos que desanima al creyente de hoy. Puede ser que nosotros estemos luchando con la misma lucha de siempre, no tener esperanza de que la situación va a cambiar, encontrarnos de repente sin fuerzas cuando pensamos que ya superamos todo, que lo teníamos superado, que las cosas se habían quedado atrás. Lo cierto es que hay muchas cosas que desaniman al cristiano. La palabra dice que no hay ningún motivo para que el creyente esté desanimado, pero hay mucha gente cristiana que está desanimada y que es una ventana a aquellas personas que no conocen de Dios. Una gran mayoría de creyentes en la actualidad da la impresión de estar todo el tiempo tristes y desanimados. Están con Cristo, han conocido al Señor, han nacido de nuevo, pero dan esa impresión de estar permanentemente en tristeza y en desánimo, abatidos, disconformes con su vida, con lo que hacen, con falta de paz, permanentemente tensos. Y esto es una contradicción para el reino de Dios, porque no glorifica el nombre de Dios. ¿Qué carta de recomendación vamos a hacer para los demás si nosotros, conociendo la verdad, estamos abatidos?
si el desánimo es el pan diario de nuestra vida? ¿Qué carta de presentación voy a hacer yo? Una pobre carta de presentación, de recomendación. Porque ¿quién va a querer seguir al Señor si nos ven de esa forma? Si damos a los demás la impresión de que ser cristianos es estar tristes, afligidos, medio moribundos, sin ninguna motivación, sin libertad para disfrutar de la vida y ausencia de alegría, ¿quién no va a poder seguir? Absolutamente nadie. Y frente a esto podríamos decir que hay circunstancias que ciertamente pueden justificar que muchos de nosotros estemos desanimados. Puede haber ciertas cuestiones que, justifiquen que uno esté de esa manera, pero no es excusa para que uno viva en un estado de permanente depresión, porque nosotros tenemos un Dios vivo y un Dios que nos ofrece salida. No es una excusa. No es conveniente para el Hijo de Dios, para aquel que conoció de Cristo, vivir así. No tiene excusa, porque ya tiene un Dios que dio toda su vida por nosotros. No tenemos excusa. Si vinimos a esta tierra es para glorificar el nombre de Dios y no para dar una mala impresión a un mundo que anda. ¿En qué anda el mundo? A un mundo que anda en busca de resultados. En un mundo pragmático que está buscando a ver si lo que uno cree da resultados o no. Ese es el mundo actual, que busca resultados. Entonces, ¿qué imagen estamos dando nosotros de nuestra fe? ¿Qué ven cuando nos ven a nosotros? ¿Qué es lo que reflejamos? Porque tarde o temprano, por más que uno trate de disimular, por más que uno trate de aparentar, la olla a presión va a reventar y se va a mostrar lo que verdaderamente es. O sea, nadie puede fingir algo que no es porque rápidamente sale a la luz, pero si nos ven a nosotros, ¿qué van a decir? Si nosotros estamos constantemente abatidos, permanentemente en tristeza. Mira, a ese supuestamente cristiano no le funciona el Evangelio, no le da resultado, cada día está peor. Pero que uno esté en un estado de permanente tristeza, de permanente malestar, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, es culpa del creyente. Es culpa del creyente que se dejó estar. No todos reaccionamos de la misma manera ante la adversidad. Hay gente que tiene más fortaleza y una personalidad, que es extrovertido, que es más superficial a los problemas, no se deja moldear por los problemas, pero hay gente que es más propensa a dejarse abatir por la situación. Escrituralmente el tema de la depresión aborda tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vemos a Moisés, un hombre cansado de renegar con un pueblo rebelde, y también vemos a Elías cuando lo perseguía y lo querían matar. Cuando le perseguían, atentaban contra su vida, que se deprimió. O sea, es un tema muy común en las Escrituras ver los siervos de Dios que entraban en una especie, muchas veces Jeremías, vemos hombres de Dios que entraban en una especie de persecución, y esa persecución, esa tristeza se convertía en una condición de depresión. La situación es como que los agobiaba y los llevaba de buenas a primeras a un estado de depresión. ¿Y quiénes son más propensos? ¿Quiénes personas son más propensas a la depresión, al abatimiento? Los que viven constantemente mirando hacia atrás y se viven replanteando cosas que pudieron haber hecho y no lo hicieron. Son conscientes de que no pueden cambiar el pasado, de que no pueden deshacer lo que ya está hecho, pero no quieren dejar el pasado en su lugar, no quieren dejar el pasado atrás, simplemente no lo quieren dejar. Quieren tratar de buscar una solución en el pasado. Y así pasan la mayor parte de su tiempo reprochándose por cosas pasadas, por cosas que no tienen sentido. Todo lo pintan de negro
¿Para qué luchar si nunca alcanzo lo que me propongo? Siempre me pasa lo mismo, siempre estoy dando vueltas en el mismo problema. Esto lo llevo desde años. Son esa clase de personalidades que cualquier problema lo abate. Y el peligro de permanecer en esta condición es peligroso. Es peligroso una persona que constantemente lo pinta todo de negro, que está constantemente negativa. No significa que no sea salva, no significa que no sea creyente, no significa que no haya nacido de nuevo. Significa que son personas que no saben enfrentar la situación, que la situación le puede. ¿Y por qué es peligroso permanecer en esta condición de tristeza permanente? Porque la persona entra en una especie de letargo en donde parece que nada lo motiva, que no se contenta con nada, porque nada le da alegría. Y eso es el comienzo del desaliento en el ser humano, o al menos eso es lo que produce el desaliento en nosotros. Nos paraliza, nos impide reaccionar, ya no somos nosotros. Nosotros mismos nos damos cuenta que no somos nosotros, sino el desaliento que tomó control de nuestra vida. Ya nada nos motiva, nada nos emociona. No tenemos alegría por nada. Es como que estamos viviendo con aire prestado. ¿A cuánto del otro lado le pasa eso? Que ya nada los motiva, no hay alegría, no hay contentamiento, incluso sirviendo a Dios. Están viviendo de aire prestada, no están viviendo verdaderamente la vida en Cristo. No se puede vivir la vida sin una motivación, sin algo que nos dé un motivo. No podemos vivir por vivir. A veces no nos damos cuenta de que vivimos por vivir, ahí cuando el desaliento ya tomó control de nuestra vida, ya somos insensibles a lo bueno y a lo malo, nos da igual. Ya nada nos sorprende. Y una vida que está en Cristo, una persona que tiene la luz de Cristo, que supuestamente es la sal, no puede estar insensible a todo. ¿Por qué falta motivación? Porque ella no tiene esa alegría. No estamos hablando, el mundo tiene la alegría de la juventud, la alegría. No estamos hablando del gozo que viene de tener a Cristo en nuestra vida. Nosotros tenemos que buscar que nuestra alegría provenga del gozo de Cristo en nuestra vida, no de esa alegría superficial, pasajera, que viene y que va. Entonces, la pregunta es, porque siempre se habla de las causas, del origen. Las causas pueden ser muchas. Las causas de por qué la persona se abate pueden ser muchas, inclusive personal de cada uno. Pero el problema es que el tema es, o la cuestión es que la palabra de Dios, la bendita y sagrada palabra de Dios, nos da un tratamiento. ¿Un tratamiento a qué? Un tratamiento a este problema, que es muy común, porque la depresión es un tema muy común. Y cuando se habla de que si un cristiano puede tener deseos de quitarse la vida, sí. ¿Por qué? Porque el alma está abatida. Muchas veces quieren censurar esto, pero lo cierto es que si una persona se deja estar en su vida espiritual, el alma puede tener malos deseos, porque el abatimiento, la angustia, el desaliento toma control de la vida de la persona. Primero empieza sacándole la motivación, sacándole la alegría y después sacándole las ganas de vivir. Por eso es un tema muy serio, el tema de la depresión, el desaliento. Y la Biblia, ¿hay algún tipo de tratamiento? Y vemos acá, cuando comenzamos a leer la palabra, el Salmo de David, Salmo 42:5. Salmo 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Acá vemos que el salmista estaba deprimido, sumido en una tristeza, y se recuerda a sí mismo.
porque de alguna manera se había olvidado de Dios, se había olvidado de en quién había puesto su confianza. Su relación con Dios no era lo que debía ser. Es como que entró en sí. Pero él no se dejó doblegar por la situación, por la tristeza, no se compadeció tirado boca abajo, no, él tomó acción porque era un hombre que conoció de Dios. No se conformó con compadecerse a sí mismo, sino que se levantó. ¿Y qué le llevó a esta situación que él estaba pasando de tristeza y de depresión? Aprendió a tomar el control de su vida. Lo que el Señor quiere de nosotros, que tomemos control de nuestra vida, que seamos responsables con nuestro tiempo, que seamos responsables con lo que absorben nuestros ojos, que seamos responsables con lo que escuchan nuestros oídos, que tomemos en definitiva el control de nuestra vida. Entonces vemos que acá cuando dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Qué estamos viendo cuando David le dice así a su alma? Se está hablando a sí mismo, porque los pensamientos nos van a venir a visitar, lo queramos o no, no lo podemos evitar, y especialmente los malos pensamientos, los que nos quieren abatir. Esos pensamientos que nos pintan el panorama de incertidumbre, bueno, eso nos van a querer venir a visitar para condicionar nuestra vida, para robarnos la paz, para desalentarnos. Otra vez se van a venir esos problemas del pasado, esos viejos problemas del pasado, o cosas que pensamos que ya habíamos superado, pero no, afloran de nuevo. Porque los malos pensamientos son los que traen esos pensamientos, esos lineamientos de mensajes en nuestra mente que empiezan a condicionar nuestra vida. Y David estaba luchando con esos pensamientos. Como hoy también nosotros también hoy nos encontramos luchando con esos pensamientos. Esta es la principal causa de por qué muchos de nosotros hoy estamos desanimados. Esta es la principal causa de por qué muchos de nosotros estamos desanimados. ¿Por qué? Porque dejamos que esos pensamientos los recibimos y le damos lugar. ¿A qué le damos lugar? Le damos lugar a replantearnos cosas y si me hubiera esforzado más, ¿por qué no lo habría hecho así? ¿Por qué me manejé de esta forma? Cosas que, si nos fijamos bien, no tienen solución porque ya están en el ámbito, en la esfera del pasado. Ya no sirve de nada que uno se esté reprochando cosas que pertenecen a la esfera del pasado, pero como Satanás va a usar nuestras debilidades y esa personalidad introvertida de introspección constantemente, de estar cuestionándonos constantemente las cosas, en nuestra contra la va a utilizar, para que estemos perdiendo tiempo en cosas pasadas, cuando el Señor quiere que nos enfoquemos en lo presente y en lo porvenir. Por eso David, antes de dejar que los pensamientos de su alma le hablen, le sale al encuentro al alma y sus pensamientos, porque ¿de dónde salen estos pensamientos? Estos pensamientos salen del alma. Y le sale al paso y le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Porque los pensamientos de su alma lo habían estado aplacando, abatiendo, aplastando. Él se dio cuenta. Por eso se levanta y decide ponerle un punto final al asunto. David dice hasta acá, escúchame por favor, alma, por un momento basta. Yo tengo un Dios vivo que me dio esperanza de vida eterna, me dio una vida abundante para vivir en esta tierra, hasta acá con tus planteamientos, tus reproches, hasta acá. Mi vida no me pertenece, le pertenece a Dios, ya basta, dice David, basta. David es como que le puso las riendas a sus pensamientos, aprendió a manejar los malos pensamientos, encontró el método
autoimpartiéndose la palabra de Dios, hablándole a su alma la palabra de Dios. Oh, alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera, alma. Es como que se está hablando a sí mismo. Espera en Dios, basta ya. Porque a veces la impaciencia, el tiempo de espera es como que nos saca y nos impide disfrutar lo que Dios nos dio ahora, en el presente. Si bien somos conscientes de que no podemos evitar que los malos pensamientos vengan a visitarnos, sí podemos hacerle frente. Y vemos acá que el salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Si bien somos conscientes de que no podemos evitar los pensamientos, los podemos hacer frente. Dios, cuando nos dio el Espíritu Santo, hay algo que nos dio cuando nos dio el Espíritu Santo, y es la capacidad de tener dominio propio, de dominarnos. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? El dominio propio nos da el poder de controlar nuestros deseos, caprichos, instintos y sobre todo nuestros pensamientos, y no permitir que ellos nos controlen a nosotros. Por eso acá que el salmista se está hablando: oh alma mía, espera en Dios. Y muchos de nuestros pensamientos muchas veces tienen que ser refrenados con una espera en Dios. Dios tiene algo para tu vida, Dios tiene vida para tu vida, Dios tiene un porvenir para tu vida. Espera en Dios. Por eso es que el dominio propio es algo tan importante, por eso es que ser lleno del Espíritu Santo Dios es algo tan importante, que el apóstol siempre decía: sean llenos para tener el control, la rienda de su vida, de sus instintos, caprichos, deseos y de sus malos pensamientos. Si no, estamos a que los malos pensamientos nos controlen, nuestros deseos nos controlen, nuestros instintos. Por eso está el dominio propio. Sino que dice acá: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Sino la cobardía, el dejarse apabullar por los problemas, es dejar que la cobardía se apodere de nuestra vida, de nuestra voluntad, y andar en pos de esa cobardía, de andar aplastado por el problema. Pero el Señor nos dio el poder a través del Espíritu Santo de Dios para aplacar esos malos pensamientos. Y así como le vino a David el mal pensamiento, el pensamiento de derrota, él lo supo frenar en el momento. Pero ¿cómo? David desarrolló esa capacidad de controlar los malos pensamientos en medio de la depresión. Aprendió a tomar el control de sí mismo. Aprendió a tomar el control de sus malos pensamientos. Aprendió a predicarse a sí mismo, a llamarse la atención a sí mismo. Eso es lo que aprendió David. El asunto principal en la vida espiritual es saber cómo controlarnos a nosotros mismos. Eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida de creyente, cómo controlarme a mí mismo. Y eso se logra poniendo de nosotros, pero no por nuestra propia fuerza, con las herramientas que Dios nos dio a través del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Segunda de Corintios 10:5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levante contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia en Cristo. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad nos lleva a la obediencia en el Señor, a obedecer. La verdadera libertad nos lleva a no estar dominados por nuestros malos pensamientos, nuestros instintos, nuestros caprichos. No, nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Entonces vemos acá
que la solución a este problema es enfrentarlo y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y parafraseando un poco esto que dice David, podríamos llevarlo a nuestra vida diaria, y decirnos a nosotros mismos: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué tienes derecho a hacerme la vida de cuadritos? ¿Hace cuánto que no oro como tengo que orar? ¿Hace cuánto que dejé de congregarme porque muchos dejaron de hacerlo? ¿Hace cuánto que tomé la decisión de no ir a la iglesia? Porque me parece que no es necesario. Y nuestra negativa a la casa de Dios no nos hace dar cuenta que estamos alejados de Dios. Porque dentro de la casa de Dios se celebra la presencia de Dios, se celebra la cena del Señor, se celebra la comunión con el cuerpo de cristiano, y nosotros pensamos que aislados de la casa de Dios estamos con Dios, estamos nosotros alejados de Dios. No es que Dios se haya alejado de nosotros, nosotros nos alejamos de la comunión con Dios. ¿Hace cuánto, alma mía, que dejaste de congregarte? Y por eso que estás turbada dentro de mí. ¿Hace cuánto que dejé de orar? Y por eso es que estás turbada dentro de mí. O sea, es bueno ver la introspección por dentro de cómo uno está y por qué uno está así. Hay cosas que uno toleró, hay cosas que permitió que nos llevan a la larga a estar perturbados. ¿Hace cuánto que tomamos la Santa Cena indignamente, en pelea, con falta de perdón, en contienda? ¿Y cómo no va a estar turbada el alma? ¿No dice la Biblia que el que toma la Santa Cena indignamente, por causa de eso, 1 Corintios 11, muchos están enfermos y debilitados? No hay respeto a Dios. ¿Y cómo se supone? Ni hablar de aquel que prescinde de la casa de Dios. Dice que aquellos que toman la Santa Cena indignamente están enfermos y debilitados. No tener respeto por las cosas de Dios nos lleva a estar débiles. Y si estamos débiles vamos a estar propensos a las acechanzas del enemigo, a los ataques, y propensos a que estos malos pensamientos nos dominen. No le vamos a poder hacer frente con nuestra propia fuerza. Alejados de Dios, apartados de la comunión con Dios, lo que vamos a lograr es que nos dominen a nosotros. Y después vamos a hacer esa ventana, esa pobre carta de recomendación al mundo que está buscando resultados. ¿A ver, le funciona ese el Evangelio? Ah, no le funciona el Evangelio. Bueno, me voy a buscar esa señora que enseña la ley de atracción. Y se pierde la gente, no somos de testimonio. Por eso es importante que el creyente muestre su mejor versión. ¿Y cuál es su mejor versión? La imagen de Cristo. No es bueno. El hermanito de su personalidad está un poco apagado, no. Porque nosotros tenemos que tener gozo. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que estar siempre gozosos. Si no, ¿qué estamos mostrando? ¿Qué estamos mostrando o dando a conocer a los demás con nuestra forma de ser? No estamos siendo cartas de recomendación, estamos siendo cartas de reprobación. Entonces, con todo esto vemos que David no quería que su alma lo arrastre. David, entre comillas, al reprenderse, al ponerle un parate al alma, era como que no quería dejarle al alma que lo arrastre hasta el precipicio de la depresión. No, vos no me vas a limitar. Vos no me vas a sacar la motivación. Ay, la alegría que yo tenía antes, ahora no la tengo. Ya no tengo esa motivación que tenía antes. ¿Qué será? Pero estoy con Dios, pero no tengo esa motivación, esas ganas de vivir. No. Eso es lo que busca Satanás, sacarnos la alegría,
sacarnos ese incentivo de vivir, esa motivación. Y si nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios por las cuestiones que se dijeron recién, no orando, no congregando, no teniendo ese fuego con Dios, no poniendo ese ladrillito para construir día a día mi comunión con Dios, porque la comunión con Dios es algo que es día a día, la lucha es diaria. Los malos pensamientos vienen siempre, las tentaciones van a aparecer lunes, martes, jueves, viernes, y por hora, si es posible, cada hora, cada minuto. Por eso es tan importante cuidar la comunión con Dios. Entonces David vemos que no le permitió al alma afligirse. Basta, alma, hasta aquí me has arrastrado, basta ya. ¿Por qué te abate? Vamos a ver por qué tenemos que buscar nosotros con ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué es que yo no tengo motivación? ¿Es que acaso puse mi vida colgando en falsas ilusiones? Mi vida dependía de ilusiones que de repente se me fue la motivación. Tenemos que ver en dónde está cimentada nuestra vida, en la roca que es Cristo o en vanas ilusiones que nosotros nos armamos para seguir respirando y caminando en esta tierra. Porque por algo se abate el alma. ¿En dónde está nuestra alma? ¿En dónde está fundada nuestra alma? David sabía que mientras permaneciese una partícula de tristeza, de abatimiento en su ser, era mentira que confiaba en Dios. Si la tristeza permanente, el abatimiento, la depresión persiste porque estamos enfocados en nosotros mismos. Perdimos en algún momento el enfoque en el Dios verdadero, en nuestro Padre Celestial, y nos enfocamos en nosotros mismos, nuestra capacidad. Por eso es que estamos abatidos, falta de confianza en Dios. Había algo que no estaba bien en el corazón de él, en su comunión con Dios. Había algo que no estaba bien. Tampoco David quería negar su condición. Tampoco David quería decir, no pasa nada si yo estoy con Dios. No, es algo pasajero que se me va a pasar, estoy bien. No, porque nosotros con negar la situación no ganamos nada. Él estaba abatido, lo reconoció, lo aceptó y solo así pudo tratar el problema y sacarlo de raíz. Porque hay mucho pueblo de Dios que dice no y trata de ocultar, acá no pasa nada, estamos todo bien y está todo mal. No. Hay que ser lo sinceramente posible, como acá el David, y decir, ¿por qué te abate? Espera en Dios, esperemos en Dios a ver qué es lo que tiene Dios para mi vida. Ser libres entonces no es ser indiferente a lo que nos pasa. Tenemos que ser lo suficientemente valientes como para admitir lo que nos pasa y para ser lo suficientemente valientes y decir, bueno, yo tomé hace un tiempo la determinación de apartarme de Dios y de llevar a Dios a mi manera, pero hoy me arrepiento, me doy cuenta de mi error y vuelvo a tener parte con Dios. Porque escuchen, orar es una ordenanza de Dios, ¿o no? Congregar es un mandato de Dios, ¿o no? Congregarse ¿por qué? Porque ahí el Señor se lleva a cabo la Santa Cena, el lugar de reunión, y dice el Señor que yo tengo parte con mis hijos, con mi pueblo. Y esto hacerlo en conmemoración de mí hasta que yo vuelva. O sea que son ordenanzas, mandamientos, y nosotros como que dejamos pasar por alto y después como que nos sentimos abatidos, como que la situación nos puede. Entonces tenemos que ser lo suficientemente valientes para admitir de dónde viene el problema. O quizás somos personas que nos reprochamos por muchas cosas del pasado que hubiéramos querido hacer y que no hicimos, y esos son raíces que vienen al presente y nos roban la motivación, nos sacan la motivación, la gana de vivir, porque vivimos escarbando cosas del pasado, atados a cosas del pasado. Supuestamente de boca para afuera decimos no, o sea, el pasado ya fue, lo he superado, y resulta que ante un problema no.
Cuando queremos tener esa gana, esa chispa de vivir, no la tenemos, no la encontramos. Incluso estando en los caminos de Dios estamos apagados. Porque hay algo que al alma le está abatiendo, algo que no es de Dios. Hay una canción que dice que todo lo que no es de Dios se ha echado fuera, y tal cual, porque eso es lo que nos impide a nosotros que vivir la vida en el Señor. Entonces la libertad en Cristo es lo que nos hace libre de la condena, de la indecisión, de la condena, de la depresión, de satisfacer todos nuestros instintos, deseos, caprichos. La verdadera libertad, aquel que es verdaderamente libre. Porque lamentablemente todavía muchos de nosotros somos esclavos de nosotros mismos. Y si nosotros somos esclavos de nosotros mismos, significa que nos vamos a regir bajo nuestra propia libertad y bajo nuestras propias condiciones y permitidos. Y no porque a mí algo me parezca que está bien, es de Dios. Y no porque a mí me parezca que algo me hace bien, es de Dios. Porque a la larga se ve. Entonces, si queremos ser libres de verdad, debemos luchar con nosotros todos los días de nuestra vida. Tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra nuestros deseos, instintos, impulsos, contra nuestros propios pareceres. Un hijo de Dios no puede vivir de excusas. No quise hacer esto, pero no lo pude evitar, no es culpa mía, es culpa de mi temperamento. Lo hago porque todo el mundo lo hace, lo hago porque igual tengo mi forma de buscar de Dios, Dios me entiende. Y es como que armamos una especie de libertad propia, que no es la libertad en Cristo. Es una libertad falsa que me hace esclavo de mí mismo, de lo que a mí me parece que está bien, cuando el Señor dejó ordenanzas y mandamientos. Y para algunas personas le parece algo hostigante, algo demandante, algo de personas religiosas, y no es así. Porque el Señor dejó doctrinas, enseñanzas, porque hay que seguirlas, no porque uno sea religioso. Porque se ven a la larga los resultados de cómo está nuestra vida. O llena de alegría, de motivación, o llena de tristeza y de abatimiento, o diciendo, oh alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Y bueno, tenemos que ver la causa, los motivos y las situaciones por las que estamos como estamos. Si seguimos con esa falsa libertad que nos lleva a ser esclavos de nosotros mismos, nunca seremos verdaderamente libres, sino que seguiremos siendo esclavos de nosotros. Esclavos y clavos. ¿Por qué clavos? Porque se queda clavado sin hacer nada. No hacemos nada, ni aportamos nada para el reino de Dios. Estamos ahí ocupando un lugar y defendiendo exhaustivamente nuestros pareceres. Cuando alguien nos quiere exhortar, no, porque a mí me parece bien esto, por esto y por esto. Me parece que es así por esto y por esto, por esto. Son todos unos hipócritas falsos. A mí me hicieron tal cosa. O yo llevo el evangelio a mi manera. Y nos estamos perdiendo de la verdadera libertad en Cristo, de los beneficios, por tener apego con el pasado, por seguirnos reprochando por asuntos que no vienen a cuestión. Ya está, no tiene solución. Somos conscientes de eso, pero igual Satanás le gusta sacar partido y hacernos perder el tiempo en cuestiones que no van a volver, que no tienen solución ni cabida en este momento, pero de alguna forma va a tratar de sacarnos de los propósitos de Dios, de cegarnos, de ponernos un velo de lo que es verdaderamente importante. Y lo importante es que se están perdiendo personas que no conocen el Evangelio. Lo importante es que lamentablemente por haber muchos cristianos en condición de desaliento, de depresión, están siendo pobres cartas de recomendación. Ya nadie, o si estaban un poquito interesados en las cosas de Dios, al ver esa carta de recomendación ya no quieren saber nada. Si esto es estar con Dios, para eso me quedo como estoy, o para eso busco otras cosas.
O sea, es importante sacar de raíz toda tristeza, aflicción, falta de motivación fuera en el nombre de Jesús. No me motiva nada, nada me da alegría, nada me da contentamiento, fuera. Fuera Satanás. Y a Satanás hay que nombrarlo, no hay que tener miedo, porque nosotros tenemos un Dios que lo venció en la cruz del Calvario. No tenemos que dejar que juegue con nosotros. Ay, si tuviera la alegría que tenía unos años atrás, sería distinto. No, ahora. Dios está vivo. Y Dios es un Dios de vivo, no de gente muerta. Hay mucho gente con espíritu apagado. Parece como que si nunca se le hubiese presentado el Evangelio de Cristo. Hay otros que juegan con el Evangelio, que no lo conocen a Dios, y que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que se apiade de nuestras almas. Nuestra motivación constante tiene que ser lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Y tratar, aunque sea si tenemos poca fuerza. Saben, hermanos, que el valor de un ser humano, el valor de nosotros como hijos de Dios, redimidos y comprados a precio de sangre, es la confianza que tenemos en el Hijo de Dios. Todos tenemos debilidades, todos arrastramos pecado, que todos necesitamos de la gracia de Dios todos los días. Eso, tus debilidades no te definen. Tu debilidad y tu pecado no te definen. Lo que nos define a nosotros es lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros. La confianza que nosotros tenemos al Dios vivo. ¿Dónde está tu confianza? ¿Cuándo fue el momento que perdiste la motivación? ¿Por qué te dejaste estar? ¿Por qué te dejas que la aflicción te condicione? ¿Por qué buscas en el pasado? Hay un viejo contentamiento de antes. Tenemos un Dios vivo que hace nueva todas las cosas y hace cosas mejores que las de antes. No vivamos de glorias pasadas, no vivamos arrastrando el ala, dándole lástima a los demás. Mira, el ser cristiano, así conozco un tal cristiano, pero sí, vive triste, apesadumbrado. Esa es la vida del creyente, vida luchada, afligida. Eso no es el Evangelio. Nadie está exento de no tener sufrimiento, pero otra cosa es que esa tristeza, ese sufrimiento condicione. Eso es lo que no quería David, que el desaliento condicione su vida hasta acá. Hasta acá tristeza, abatimiento, aflicción, falta de motivación, falta de alegría, basta ya. Espera en Dios, se habló a sí mismo. Despiértate tú que duermes, tienes un Dios vivo. Un Dios que quiere hacer grandes cosas con nosotros, siempre y cuando nosotros sepamos, como el salmista David, ponerle un punto final a todo aquello que a nosotros viene a apabullarnos, a abatirnos y a aplastarnos, en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy gracias por cada uno de los hermanos que está del otro lado. Te pido que nos ayudes, Señor, que nos dé dominio propio, Padre, para tomar las riendas y el control de nuestra vida en cada ámbito, Señor. Que podamos ponerle riendas a los pensamientos, sacarlos fuera, en el nombre de Jesús, Padre. Ten misericordia de nosotros, no permitas, Padre, que los pensamientos, los malos pensamientos, tomen el control de nuestra voluntad y nos lleven a hacer cosas que nosotros no queremos hacer, nos lleven a estar apesadumbrados, deprimidos, aplastados, apabullados, Padre. Somos tus hijos, queremos ser luz, no queremos perder la salinidad de ser la sal de esta tierra, Padre. Que nos pueda ver siempre con el mejor semblante, con la mejor predisposición. Solamente con la ayuda de tu Espíritu Santo lo vamos a poder hacer, Padre. Que no se turbe, no permita que nuestra alma se turbe frente a la situación o circunstancia que nos toquen vivir, Padre. Levanta nuestro semblante, Padre, que podamos glorificar tu nombre, que podamos hacer reverdecer todo aquello que se secó en nuestra vida, Padre. Con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a poder hacer, Señor. No permita que de nuestra boca salgan palabras de amargura. No permita que nuestra alma esté desanimada, sin motivación, sin alegría. Sé tú nuestra alegría, Padre. Danos esa motivación sobrenatural
para que podamos hacerle frente a los problemas, Padre, para que tengamos ese vigor, esas ganas de vivir, Padre. Te pedimos que tu mano de poder ahora esté descendiendo y tocando cada uno de los corazones, en cada uno de los hogares, Padre, o lugares en donde esté llegando esta palabra, Padre. Que tu palabra sea impartida, Señor, y esté levantando los ánimos, Padre. Y que todo espíritu que estaba apagado sea avivado por el fuego del Espíritu Santo en esta tarde, Señor. Te doy la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra del Señor. Que tengan un bendecido día viernes. Te había un mensajito, ¿me lo lees, Mauro? Mauro va a leer los mensajes que nos llegaron. Amén. Le damos gracias al Señor por su bendita y viva palabra. Y en esta tarde se comunicó el hermano José González, menciona que está desde Salta escuchando a través de la aplicación, la radio. Manda saludos, bendiciones y pide oración por Gloria, por liberación y también por su familia, Brandon, León, Sabri, Lenny, Jenny e Iván. Todos ellos para que el Señor los toque. Bueno, muchas bendiciones, hermano. Vamos a estar orando siempre por su familia, hermano José, que el Señor le esté bendiciendo y le esté dando fuerza, hermano, donde usted se encuentra, y confíe en el Señor y la palabra seguramente que le habrá sido de mucha bendición. Así que bueno, hermanos, que tengan un bendecido fin de semana. Otro mensaje más, a ver. Dice: paz, hermanos, Dios los bendiga, saludos cordiales a la hermana Miriam, gracias. Esto lo manda el hermano David de la Ferrera. Bueno, David, muchas bendiciones, David, que Dios te bendiga. Y bueno, nos estaremos encontrando entonces el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Muchas bendiciones. Su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante lo que está haciendo Dios en ese mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. Del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua y vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. El impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante lo que está haciendo Dios en ese mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. No pude resistir al impacto de tu presencia, no pude resistir al impacto de tu gloria. Tú llegaste a mi vida y cambiaste lo que había. Te doy gloria, mi Señor, pues pasé de muerte a vida. Es el todopoderoso Jesús incomparable, aquel que dijo un día: nadie me quita la vida, la entrego por amor y la tomo al tercer día. Ascendió al mismo cielo y llenó todo con su gloria impresionante. Su gloria es impactante. Su gloria impresionante. Su gloria es impactante.